Este vídeo va a ser muy diferente, porque viene cargado de reflexiones y análisis donde voy a mojarme dando mi opinión sobre Alvise Pérez y Fidias Panayiotou, dos influencers que fueron elegidos eurodiputados en las pasadas elecciones europeas del 9 de junio. Y es que durante estas semanas estas dos personas han generado muchos titulares, tanto en sus respectivos países como en la propia euroburbuja, digamos, o sea, en el entorno laboral de Bruselas. Y es que, a fin de cuentas, estas dos personas son influencers por definición, y mira que odio mucho este término, pero lo cierto es que son figuras que consiguen movilizar a centenares de miles de personas a través de sus redes sociales para realizar una acción en concreta, como votarles en unas elecciones. Y tanto Alvise como Fidias lo han hecho con sus propios medios, sin formar parte de un partido político y con un mensaje y formas muy disruptivas en comparación con los partidos tradicionales. Y si bien todo esto podría verse como una enorme desventaja hace una década, a día de hoy le ha permitido a Alvise ser la sexta fuerza en España en las elecciones europeas, con 3 escaños, y a Fidias ser la tercera fuerza en Chipre, con más del 19% de los votos. Por tanto, lo llamativo ya no es solo que dos influencers lleguen al Parlamento Europeo, sino que encima lo hacen con unos resultados muy impresionantes. Ahora bien, tengo que ser sincero. Por lo general, esta información que te acabo de soltar se ha enfocado de una manera pesimista y negativa, dando a entender que el éxito de Alvise y Fidias suponen automáticamente un fracaso enorme para la sociedad y para el propio Parlamento Europeo como tal. Y, spoiler, no estoy de acuerdo. Pero abrámonos a reflexionar y analizar hasta qué punto es un fracaso que Fidias y Alvise sean eurodiputados. Que haya influencers que sean elegidos eurodiputados es algo necesariamente malo para la sociedad o para el Parlamento Europeo. Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto en un vídeo con muchas reflexiones basadas en declaraciones y hechos que voy a analizar. Y esto no lo hago nunca, pero como el vídeo de hoy es tan diferente, agradezco enormemente un pedazo de like y que compartas el vídeo para que llegue a más gente. Dicho esto, vamos al lío. Comencemos con Alvise, de 34 años y que se hizo especialmente conocido en sus redes sociales por sus críticas al establishment político, por haber sido señalado al difundir noticias falsas y que ganó mucha popularidad durante la pandemia del coronavirus, por su postura abiertamente antivacunas y anticonfinamiento. Así, Alvise se ha convertido en España en una figura que ensalza el malestar de una parte de la población respecto a la política y más concretamente a la política de izquierdas. Hay mucho más que se puede comentar sobre su trayectoria, pero esto es lo más importante y principal para llegar al punto clave del vídeo, las elecciones europeas. Su campaña electoral se basó en recorrer las principales ciudades de España en una furgoneta repartiendo millones de papeletas de voto. Y el logo que escogió para su campaña fue el de una ardilla con la máscara de la película V de Vendetta, lo cual reforzaba ese espíritu antisistema. Pero vaya, con sus propias declaraciones se despejó cualquier tipo de duda, ya que Alvise aseguró textualmente que no iba al Parlamento Europeo a reformar nada, sino a reventar el sistema, y que su objetivo era perseguir criminales y corruptos, poniendo un énfasis principal en querer llevar a la cárcel a Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno de España. Y todos estos mensajes, más allá de comunicarlos a través de viajes en furgoneta, lo hizo por sus redes sociales, usando sobre todo su canal de Telegram con más de medio millón de seguidores y también paseándose por diferentes canales de youtubers. De hecho, yo mismo intenté entrevistarle, le pasé las preguntas por adelantado a su propio número de teléfono, pero nunca obtuve respuesta, y eso que insistí incluso a través de un contacto que tenemos en común. Pero bueno, yo lo intenté y ojalá en el futuro pueda salir. Volviendo al tema, al final Alvise consiguió algo más de 800.000 votos en España, lo que hizo que se plantase como sexta fuerza, y muy cerquita de ser la cuarta, a falta del 0,33% de los votos. Esto le dio 3 escaños, que era lo máximo que estimaban algunas encuestas, por lo que fue toda una sorpresa y un resultado increíble para su plataforma. Se acabó la fiesta. Y con los datos postelectorales ya publicados, se ve que Alvise consiguió el 77% de sus votos de personas de menos de 44 años, siendo el 75% hombres y proviniendo la mitad de sus votantes de Vox, a pesar de que ideológicamente sus votantes estarían más cerca del Partido Popular. Bien, pues ahora que ya conocemos un poquito mejor a Alvise, vámonos con Fidias y ya entramos en si es positivo o negativo que los influencers lleguen al Parlamento Europeo. Fidias Panayiotou, de Chipre, es un youtuber de 24 años, con casi 3 millones de seguidores entre todas sus redes sociales, y que se hizo internacionalmente conocido a raíz de darle un abrazo a Elon Musk, algo que Fidias llevaba persiguiendo desde hacía mucho tiempo.
Y es que si echas un vistazo al canal de Fidias, se puede catalogar como el clásico youtuber top de entretenimiento, haciendo retos de pasar de tener $1 a miles intercambiando objetos, sobreviviendo 10 días gratis en un aeropuerto o contando sus aventuras con MrBeast, el mayor youtuber actualmente. Pero bueno, en cuanto a las elecciones europeas, Fidias se presentó argumentando estar harto de la corrupción y de que en Chipre los grandes partidos se repartan el pastel a placer. Además, en su propio canal de YouTube explicó que le parecía muy guay que un youtuber fuese elegido eurodiputado, que sería algo histórico contarlo por YouTube, y puso mucho énfasis en intentar hacer de la política algo divertido, especialmente de la política europea, que siempre es tan compleja y aburrida. Sí, justamente el objetivo por el cual yo inicié este maravilloso proyecto de divulgación del cual vivo a día de hoy. Bien, pues para su campaña, Fidias usó principalmente sus redes sociales, pero también varios programas de televisión, donde anunció en calzoncillos que se presentaba a eurodiputado. Y al final, Fidias consiguió más del 19% de los votos en Chipre, situándose como tercera fuerza y consiguiendo su escaño. Según las encuestas postelectorales, el 86% de los votos a Fidias fueron de personas menores de 44 años, y el 67% tenían de hecho menos de 35. Por lo que sí, tanto en el caso de Alvise como en el de Fidias, una enorme mayoría de su electorado está entre los 18 y los 44 años. Bien, pues ahora que ya sitúas también mejor a Fidias, vamos a la gran cuestión. ¿Cómo pueden afectar estas figuras al Parlamento Europeo? ¿Es algo negativo que salgan elegidos como eurodiputados? Para empezar, ten en cuenta que estamos hablando de 2 eurodiputados de los 720 que hay en total, por lo que, lo siento mucho, pero no van a cambiar el mundo. Además, analizar a Alvise y a Fidias en un mismo saco es un error de manual, porque sus caminos y motivos para ser eurodiputados realmente son antagónicos, no tienen nada que ver. Mira, Alvise se presentó como anti-establishment y abiertamente euroescéptico, llegando a afirmar en una entrevista del youtuber Marc Vidal esto. Yo no voy a hacer nada en la política europea, que no se puede. ¿Pero quién cree en la democracia en la política europea, por favor? Además, públicamente, Alvise también dejó claro que quería sacar su escaño para tener inmunidad parlamentaria y así poder publicar filtraciones de políticos españoles estando él más protegido. Y al igual que en esa entrevista de Marc Vidal, Alvise repitió en muchas otras que él iba al Parlamento Europeo a trabajar política nacional, básicamente. Lo cual entiendo que para un público general puede sonar muy guay, pero es lo mismo que decir que vas a jugar al fútbol en una pista de baloncesto. Simplemente no es el sitio. Y esto no es una opinión debatible. Los límites de poder que tiene un eurodiputado no le permiten hacer a Alvise todo lo que quiere. Tan solo le da inmunidad y un altavoz más grande para poder tocar la política nacional desde su escaño en el Parlamento Europeo. Una historia que realmente no es nueva, porque esto es algo que ya hizo en 1989 Ruiz Mateos y le duró la inmunidad 1 año y medio. Y es lo mismo también que hizo Puigdemont en la legislatura pasada, aunque su caso ha dado más tumbos y no siempre estaba claro si tenía inmunidad o no. Pero vaya, curiosamente en los casos de Alvise y Puigdemont, ambos han perseguido su escaño en Bruselas para tener inmunidad y un altavoz mayor para hablar de política nacional, algo para lo que el Parlamento Europeo precisamente no está hecho. Y no, con esto no quiero decir que el caso de Puigdemont, Ruiz Mateos y Alvise sean 100% comparables, pero sí que comparten unas líneas similares muy considerables. Y bueno, mientras este es el caso de Alvise, si miramos a Fidias el panorama es muy diferente. Desde que salió elegido como eurodiputado, no ha parado de subir vídeos a su TikTok, Instagram, Twitter y YouTube sobre su trayectoria parlamentaria. Así, Fidias ya ha explicado cuántos grupos políticos hay en el Parlamento Europeo, cómo se hacen las normativas en la UE, cuánto cobra un eurodiputado, con sus dietas y todo, y ha hecho que su comunidad, a través de encuestas, decida incluso qué ropa debería llevar puesta ahora que es eurodiputado o en qué grupo político debería entrar. Además, Fidias ha hecho incluso un vídeo haciendo autostop desde Bruselas a Estrasburgo, explicando que la sesión plenaria tenía lugar allí y no en Bruselas, como mucha gente cree. Y es que Fidias no ha parado de remarcar que quiere que su público sepa mejor cómo funciona el Parlamento Europeo y la Unión Europea en general. Y cada vídeo suyo sobre estos temas acumula millones de visitas. Una locura. Sin embargo, por parte de Alvise, en sus redes sociales o en las de su plataforma, Se acabó la fiesta, no hay mención alguna a las cuestiones de la UE. Y su primer discurso como eurodiputado ha sido esto que él mismo compartió en sus redes. Nos presentemos a las próximas elecciones generales en España porque, como sabéis, nosotros lo que queremos es prioritariamente acceder a Moncloa o que Moncloa dependa de nosotros en la formación de gobierno y poder
prioritariamente echar a Pedro Sánchez del Gobierno de España. Así que sí, en cuanto se convoquen elecciones generales, dimitiré como eurodiputado y me presentaré a las próximas generales. Esto ya deja claro la ambición tan opuesta de Alvise y de Fidías. Uno quiere usar el Parlamento Europeo como trampolín para la política nacional, algo legítimo, y otro quiere que conozcamos mejor cómo funciona el Parlamento Europeo, lo cual va más acorde al cargo de eurodiputado, porque vaya, para algo les estamos pagando, que son cargos públicos. Más allá de esto, Alvise subió un vídeo de 1 minuto el 16 de julio, cuando se votaba la presidencia del Parlamento Europeo. Así que te voy a poner aquí su vídeo, intentando que no me salte el copyright, y justo después te pongo el vídeo que Fidías hizo ese mismo día y por la misma razón. Bueno amigos, estamos aquí en Estrasburgo, se está votando la vicepresidencia del Parlamento Europeo y va a ser muy cómico lo que os voy a decir, pero está Europa literalmente yéndose al infierno en llamas con atentados terroristas cada día, una inmigración ilegal desmedida, una inflación que está haciendo que no podáis llegar ni a fin de mes. Y mira, ha empezado el Parlamento con un concierto de violín, muy bien, con Irene Montero diciendo que todas y todes tenemos derechos, incluidos aquellos que quieren entrar ilegalmente a Europa sin ningún tipo de control ni cortapisa. Algunos la han aplaudido, otros la hemos abucheado. Y básicamente esto es el circo del Parlamento Europeo, en el que en realidad no deciden nada, porque todo lo controla von der Leyen, una Comisión Europea absolutamente antidemocrática, que es la que dictamina, por ejemplo, que te tengas o no que inyectar algo contra tu voluntad, que tengas un euro digital que controle tus finanzas sin ningún tipo de libertad, las ciudades de 15 minutos en donde no puedes salir de tu barrio sin rellenar una serie de burocracia que es infinitamente mayor que la que requieren esos inmigrantes ilegales que les gustan a Irene Montero para entrar en Europa, ese tipo de cosas. Pero no pasa nada, que siga la fiesta, que aquí todo el mundo está muy contento, muy feliz, muy sonriente, disfrutando de los conciertos de violín, mientras Europa se va a la mierda. Hoy es mi primer día como eurodiputado y os voy a llevar conmigo. Acabo de entrar en el hemiciclo. Todo el mundo está empezando a colocarse y tengo que encontrar mi escaño. Bueno, es mi primer día de trabajo. Hemos comenzado nuestro primer día en el Parlamento con el himno de Europa y estamos listos para empezar a trabajar. Ahora vamos a votar por quién queremos que sea el presidente del Parlamento Europeo y tenemos 2 candidatos, Metsola y Montero. He decidido no votar por ninguno porque creo que no son lo suficientemente buenos y me voy a abstener en la votación. Después de emitir mi voto, esperé los resultados y Metsola fue reelegida como presidenta del Parlamento. Luego salí y concluí mi primer día de trabajo con algunas entrevistas para los medios. ¿Hay algunas áreas en las que realmente quieras hacer un cambio? Quiero hacer que la política mole. Como ves, el tono es muy diferente y de hecho Alvise llega a mentir en su vídeo cuando dice en realidad en el Parlamento Europeo no se decide nada porque todo lo controla von der Leyen. Esto objetivamente es mentira, porque el Parlamento Europeo forma parte del proceso de creación de muchísimas normas que se aplican en la UE y también decide el presupuesto de la Unión, entre muchas otras cosas. Además, no todo lo controla von der Leyen, porque el Consejo de la UE, donde están los ministros de los gobiernos nacionales, son los que cortan gran parte del bacalao, al igual que sucede en el Consejo Europeo, aunque allí los 27 líderes de la UE no legislen como tal, pero son los que llevan el timón de la Unión Europea. Aclarado esto, que no lo podía pasar por alto, vamos con el vídeo de Fidías, en el que, para empezar, ya podemos ver que dice que se ha tocado el himno de la UE, y no que ha habido un concierto de violín, como explica Alvise. O sea, es que date cuenta, es como si yo salgo elegido diputado en España y digo que solo ha habido un concierto de violín en el Congreso, cuando lo que ha sucedido es que se ha tocado el himno de España, como parte del inicio de la nueva legislatura. Además, Fidías en su vídeo da a conocer su voto respecto a las 2 personas que se presentaban a la presidencia del Parlamento Europeo, cosa que no tiene por qué hacer, porque el voto es secreto, y comunica que finalmente él se va a abstener y que Roberta Metsola es quien sale elegida presidenta del Parlamento. Con todo esto, yo creo que está más que claro lo diferente que son estos 2 perfiles de influencers, y, siendo objetivo, es mucho más beneficioso para la sociedad y para el Parlamento Europeo un perfil que llega a la pista de baloncesto para explicarte cómo funciona el baloncesto, y no otro deporte. Al fin y al cabo, Fidías está innovando en la forma de comunicar sobre la Unión Europea, en explicarla desde dentro, sin tapujos incluso en cuanto a sus ingresos, algo que no han hecho otros eurodiputados en décadas por las enormes críticas que pueden recibir. Además, que cada uno de sus vídeos está llegando a millones de personas, por lo que el proyecto de comunicación política de Fidías hay que tenerlo muy en cuenta, y puede marcar un camino interesante a seguir para otros en el futuro. Ahora bien, esto no quiere decir que lo que está haciendo Fidías sea correctísimo y lo de Alvise esté todo mal. Y es que, para empezar, Fidías tiene algunos vídeos antiguos cuestionables donde simplemente va por la calle increpando a la gente, aunque ya haga años de esos vídeos. Además, en su caso, puede ser criticable también que llegue al Parlamento Europeo sin saber nada de política, algo que
él mismo reconoce en su primer vídeo como eurodiputado. Y de cara al futuro también podría ser negativo que Fidias acabe pasando por el Parlamento sin mojarse en muchas votaciones para no ser cancelado, digamos. Porque, ¿qué va a hacer cuando tenga que posicionarse en temas como el de Rusia y Ucrania, Palestina e Israel, en asuntos migratorios, de cambio climático, del colectivo LGTB? Esos serán momentos sensibles, porque vote lo que vote, habrá parte de su público que le dará de lado, y ahí su proyecto de comunicación podría comenzar a resentirse. Y, por otro lado, en cuanto al vice, está muy bien que haya figuras que quieran hacer rendir cuentas a la casta política, digamos, yo me sumo a ese barco, pero considero que se debe hacer dando información verídica sobre las competencias de las instituciones, y no jugando a las medias verdades como ya ha sucedido en su primer vídeo como eurodiputado. Yo por el momento temo que Fidias acabe siendo un eurodiputado que solo haga comunicación desde el Parlamento Europeo y que no cumpla con el resto de sus funciones. Y en cuanto al vice, temo que sea de esas figuras que critica al Parlamento Europeo y a los eurodiputados de no hacer su trabajo y que él acabe siendo un lastre allí, sin cumplir con sus funciones de eurodiputado, ya que, según él, no va a hacer política europea, y en cuanto pueda, dejará su escaño. Además, en el caso de Alvise hay promesas que llevó a cabo durante su campaña que habrá que ver si consiguen materializar, porque él quería sortear su sueldo como eurodiputado entre sus seguidores, algo que yo dudo que sea legal porque es un sueldo público. O sea, es como si Pedro Sánchez sortease su sueldo de presidente entre sus seguidores. Yo no me fiaría mucho y por muy transparente que fuese el proceso, lo vería raro y puede que peligroso. Más allá de esto, Alvise, en su primer día como eurodiputado, ha ocultado al Parlamento Europeo cuánto dinero gana fuera de su cargo público, algo que ayuda al Parlamento a prevenir los casos de corrupción. Justamente lo que él lleva por bandera. Y estoy resumiendo muchísimo, porque podría seguir horas analizando estos dos casos. Pero eso ya lo haré mañana, en el directo donde veremos si von der Leyen repite o no como presidenta de la Comisión. Así que, para terminar, te doy unos apuntes finales. Y es que la victoria de Alvise Fidias refleja 4 grandes hechos. Que las elecciones europeas siguen siendo muy nacionales y que figuras como la de Alvise o Fidias puede que no hubieran tenido un gran impacto de primeras en las elecciones en sus países, que el gran poder de las redes sociales y plataformas digitales para difundir mensajes es cada vez mayor, que no se puede llamar influencer a todo el mundo pensando que actuarán igual, y los casos de Alvise y Fidias lo dejan bien claro, y por último, la enorme falta de conocimiento como población que seguimos teniendo sobre la Unión Europea en general. Y esto sí que me parece una derrota, ya no solo para nosotros como ciudadanía, sino para las propias instituciones, que son las que deberían tirar de ese carro y ponernos la información cada vez más a mano. Porque si no, seguiremos aplaudiendo a gente que vaya a jugar al fútbol en una pista de baloncesto, haciéndonos creer que la pelota tiene que cruzar la línea y no traspasar un aro. Algo de lo que también pecan, en algunos momentos, varios eurodiputados españoles más. Y esto sí que supone un efecto negativo para la Unión Europea en su conjunto. Pero bueno, habrá que prestar atención al caso de Alvise y de Fidias, ya que pueden ir sentando precedentes que abran camino a futuros influencers que quieran llegar a la política europea, sea con el fin que sea. Pero bueno, este vídeo es más de opinión basado en hechos que cualquiera puede analizar y contrastar, así que quiero que me dejes qué opinas tú de todo esto en los comentarios. ¿Crees que Alvise y Fidias suponen algo bueno o algo malo para la política europea? Y dime también si crees que pueden abrir camino a futuros youtubers para presentarse a las elecciones europeas, porque mucha gente me escribisteis y me pedisteis que me presentara como eurodiputado, y al final, sabes que lo que hice fue